a su programa Perspectiva. Gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo temas de interés social. Quédese muy atento que tenemos una temática muy interesante que va a ser de mucho agrado para todos ustedes. Acuérdense que nos pueden escribir a nuestro email perspectiva@cdminternacional.com con respecto a todos los temas que estamos tratando y o sugerencias que nos puedan, ¿verdad?, brindar. Tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de etiqueta de negocio. ¿Qué es eso? Bueno, dentro de los próximos minutos estará compartiendo con nosotros información valiosa. Como de costumbre, doctor Aquiles Fuenmayor, gracias por estar con nosotros y compartir. Saludos, Irving. Saludos a toda la querida audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes nos reunimos aquí en este programa, su programa Perspectiva. Como el nombre lo indica, tenemos un ángulo, una perspectiva, una visión, y hay muchas que pueden haber sobre un asunto, y eso es lo que queremos que suceda, un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de información y de formación, porque una sociedad informada es una sociedad que puede prepararse, ser educada. Una de las cosas que me llama mucho la atención es la gran necesidad que tenemos todos los días de estar preparados para enfrentar la vida diaria. Eso es lo que intenta Perspectiva. Por eso para nosotros es importante que usted se comunique con nosotros a través de nuestros puntos de contacto, todos los que les estamos ofreciendo siempre, para saber aquello que a usted le interesa y poder ayudarle en ese sentido. Como decía bien mi compañero, hoy tenemos un tema que de entrada, puede parecer un poco trivial. Hablar de etiqueta de negocios, la gente pensará en, bueno, cómo debo actuar al comer, o cómo me visto, o cómo debo caminar. Pero es algo más profundo que eso, tiene mucha más validez. Y para ello hemos invitado, y tenemos el placer de tener con nosotros, a la doctora Chamil Hagley. La doctora Chamil Hagley tiene más de 20 años trabajando en relaciones públicas. Ella tiene un bachillerato en psicología, también tiene una maestría en publicidad y un doctorado en educación. Todo esto lo ha unado para llevarlo y condensarlo en un libro que ustedes van a estar viendo y que ya está mostrado ante ustedes, que es lo que nos trae a hablar de este tema. Cuando descubrimos el tema nos interesa. ¿Qué será eso de etiqueta de negocio? Particularmente cuando estuve indagando y lo que ella habla sobre el tema, a mí me interesó. Pero vamos a ver si a usted le interesa. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos para hablar de este tema tan importante para todos. Le tengo que confesar, como se lo decía detrás de cámara, que al principio cuando vi el título, etiqueta de negocios, como que me llevó a pensar en eso que le decía a nuestro público. Pero luego, al indagar los temas que se tratan, quedé totalmente prendado de la idea y la avalo totalmente porque creo que es necesario. De hecho, hay unos principios allí más profundos que la palabra etiqueta. Así que estoy de acuerdo con usted. Me gustaría que comenzara definiéndonos qué es lo que llama etiqueta de negocios. Correctamente. Pues bien, etiqueta de negocios, como se le conoce, también se le conoce como etiqueta profesional, no es otra cosa que saber cómo la imagen y el comportamiento afectan nuestra labor. Entiéndase, en etiqueta de negocios trabajamos con todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la imagen profesional dentro y fuera de la oficina. Cuando usted menciona oficina, viene a mi mente quizás la imagen, y puede sucederle lo mismo a nuestra audiencia, de una oficina bancaria, de oficinas ejecutivas de las grandes transnacionales o las grandes petroleras. ¿Se refiere usted a esas oficinas o esto es válido para cualquier profesión, en cualquier lugar y en cualquier momento? Pues yo creo que eso es una pregunta magnífica, porque es una de las formas en que rompemos con todas las ideas preconcebidas, como usted dice, de lo que es etiqueta de negocios. Cuando hablamos de un profesional, tenemos que entender que un profesional es una persona que conoce su labor y que la realiza con orgullo. Por lo tanto, sí hay profesionales en las transnacionales, sí hay ejecutivos en la banca, pero también hay profesionales en el área de mantenimiento, por ejemplo. Cualquier persona, un artesano, un agricultor, un empleado de la banca, un profesional de la publicidad, todos se califican como profesionales en su campo cuando esa persona realiza su labor con esmero y con orgullo. Cuando hablamos de tener o entender que soy un profesional, la gente confunde. A veces piensa que para ser un profesional necesita tener un título universitario.
De hecho, en toda Latinoamérica, los grandes diplomas que las familias tradicionalmente quieren para sus hijos es el de médico, el de abogado, el de ingeniero, y eso, ¿no? Pregunto yo, ¿ser profesional requiere que yo tenga un estudio universitario o una persona que llena todo este elemento propio de una profesión y lo sabe hacer con toda dignidad sin haber estudiado? Y no estamos en contra de eso, pero pregunto, ¿se puede también titular como un profesional? Por supuesto, porque una persona, aunque no haya realizado estudios universitarios, por ejemplo, una persona que tenga un oficio, que lo aprendió de sus padres, de sus abuelos, que lo aprendió, esa persona, si realiza su labor dentro de los estándares que hablan en la realización de ese oficio y lo hace tratando de mejorar cada día más, esa persona es conceptuada como un profesional, tanto igual que cualquier profesional que haya realizado estudios universitarios. Me pregunto, dime, Irving. Me llama la atención, la doctora expresa que la etiqueta de negocios es saber qué hacer y cuándo. Y eso creemos que es una definición. Es una definición muy clara, saber qué hacer y cuándo. Por eso decimos que cuando hablamos de etiqueta de negocios y hablamos de buenos modales, los buenos modales están dentro de la etiqueta de negocios, pero no lo es todo. Por ejemplo, si usted va usted va a hacer negocios en otro país del mundo. El hecho de que yo vaya a otro país del mundo, me pueden decir que yo voy a estar en la mesa y de momento veo que no hay cubiertos. Esto sucede mucho con los profesionales que hemos viajado representando, pues haciendo negocios o trabajando en otros lugares. Y de momento nos encontramos con que no tengo cubiertos y que el plato de comida es un plato de comida comunal, donde hay una carne, un alimento, el que sea, y estoy viendo que el resto de las personas comen de ese plato utilizando una tortilla muy grande de trigo, se corta un pedazo, se agarra el pedazo de carne y se mete a la boca. Un estilo muy oriental. Bueno, muy africano, ¿no? Este Sí. ejemplo prácticamente es un ejemplo de una forma en que se come en Etiopía. Sí, y en ciertos lugares en el oriente hacen lo mismo. Pues entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a los buenos modales que me dijo mi abuelita, que me decía mi abuelita, que en una mesa no se come con las manos, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué yo hubiese hecho? Si me dejo llevar por los buenos modales, me hubiese quedado así, hubiese dicho, ay no, por favor, tráigame un tenedor y un cuchillo, yo no puedo comer con las manos. Ah, qué gran falta. La etiqueta profesional me dice que como profesional estoy en un país que no es el mío y en ese país la forma correcta de comer es utilizando las manos. Pues entonces, como persona que sé, que conozco cuál es mi trabajo, mi labor como profesional es hacer ¿qué? Pues muy dignamente comer como comen las personas en el país en el que estoy. Eso es un ejemplo así, sencillo, de la diferencia entre uno y otro. Eso lo decía mi abuela, decía, a la tierra que fuere, haz como viere. Exactamente. Y una de las cosas que tenemos que comprender en este proceso es que eso va a implicar una ganancia, un fruto. Si yo soy un profesional y viene a mi mente un caso específico, siendo misionero entre la etnia guayú en Venezuela, trabajando con ellos, llevé a otro misionero a visitar y cuando ellos estaban comiendo, todos, ¿verdad? Iban bebiendo de una bebida que se llama chicha, que es una bebida hecha a base de maíz, y ellos entonces le ofrecieron, pero él no quiso, porque tenía cierta reticencia a comer aquello. Él no se daba cuenta que estaba rechazando toda la hospitalidad, estaba rechazando todo aquel pueblo, lo cual le iba a implicar mayor dificultad al trabajo que él quería realizar en ese lugar. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos siguiendo los buenos modales de mi país, no entendiendo las dimensiones de la etiqueta profesional que nos diría, no, usted tiene que aceptar la hospitalidad como una manera de establecer o de crear un puente entre culturas. Ahora, hablando entonces de etiqueta, estamos hablando no solamente de modales, también hablamos incluso de nuestras relaciones entre compañeros de labor. Claro. Es un área que también se debe cubrir. La etiqueta de negocio básicamente trabaja con imagen y comportamiento.
Y lo que decimos es que la imagen y el comportamiento tienen que reflejar su capacidad, su talento. Y por supuesto, cuando hablamos, cada vez que hablemos de profesión, en todo lo que nos queda de programa, vamos a estar hablando de cualquier oficio que se quiere realizar dignamente. Perfectamente dicho. Me pregunto yo, y esto siempre viene a mi mente, cuando yo veo personas que empiezan un negocio que es pequeño, lo tratan de una manera sin valor, sin importancia, y eso permite que esa persona vaya a pasar años quizás haciendo el mismo trabajo de la misma forma, teniendo un poco de ganancia, pero nunca va a crecer, lo he visto, mientras que veo otros que comienzan haciendo lo mismo y terminan con una franquicia o una corporación muy grande. Claro. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿En qué tuvo que influir el hecho que tuvieran una etiqueta de negocios, una forma de tratar su negocio, como un respeto entre mi profesión o lo que yo estoy haciendo y lo que soy? Claro. Si nos vamos a los principios básicos que nosotros explicamos, decimos que solamente tenemos 7 segundos, y escuche bien, doctor, 7 segundos para crear una primera impresión contundente. O sea, que todo profesional, no importa, ya lo decimos, el oficio o el tipo de trabajo o la compañía o el negocio que esté estableciendo, tiene que entender que parte de la naturaleza del ser humano cuando se enfrenta a otro estímulo es evaluarlo en 7 segundos, quiéralo o no. Y en esos 7 segundos a usted le van a evaluar su forma de caminar, su vestimenta, sus gestos, si usted sonríe, si usted ofrece la mano, si usted hace contacto visual, porque todo eso en 7 segundos o menos me habla a mí de lo que es usted, de su capacidad. Y si yo llego a su negocio y usted no me recibió con una sonrisa, me dio la espalda, mira al suelo, me dice, ay bendito, no lo tengo, ya usted me está hablando claramente de cuál es la capacidad de su establecimiento. Una de las cosas que la gente no entiende es que solo el 30% de nuestra comunicación es verbal. Correcto. El otro 70% o es tonal o es gestual. Sí. Así que la comunicación es un arte en el que se combinan 3 grandes capacidades de comunicación humana. Una son las palabras, otra es el tono con el que digo esas palabras y los gestos que acompañan esas palabras. Otro elemento que me gustaría que también me hablara, porque sin duda tienen que haber una etiqueta de negocios en cómo yo hablo, en cómo yo gesticulo y qué palabras uso. Y esto tiene que ver con la otra parte de la pregunta, porque hay una cosa que se ha perdido hoy día, según mi criterio, la intimidad. Como que no tenemos cercas o fronteras adecuadas para establecer hasta qué punto llega la intimidad. Entonces, ¿cómo trato a un compañero? ¿Cómo trato a uno que está por debajo de mí, bajo mi autoridad? ¿O cómo trato a un cliente? Esa etiqueta de la intimidad, esa etiqueta de la comunicación, ¿cómo debe ser? De lo que usted me está hablando básicamente entonces es de cómo la cultura profesional o la cultura corporativa se ha ido alimentando de cosas que ocurren en la cultura popular, en este caso, por ejemplo, para nosotros de la cultura norteamericana, que las hemos adaptado sin entender claramente cuál es su alcance. Por ejemplo, sabemos que en el idioma inglés no existe el tú y el usted. Y eso lo hemos olvidado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a tratar a un cliente, yo voy a un establecimiento y me dicen, ¿qué tú quieres? A mí, eso es, como usted dice, demasiada intimidad en un trato que se supone que sea una relación comercial o profesional. O sea, que tenemos que aprender eso. Como muy bien usted dice, la comunicación no verbal es el 65-70%. Y un ejemplo bien claro y algo que yo digo y la gente se sorprende es que la cultura puertorriqueña es una de las culturas más no verbales del mundo. Con eso le quiero decir que para nosotros los puertorriqueños, mucho más que para otras culturas, lo que es no tan solo los gestos, que de hecho en Puerto Rico se han identificado más de 20 gestos autóctonos. No tan solo eso, sino que también la forma en que nos vestimos, la distancia a la que interactuamos, la forma en que tratamos a la gente, la forma en que miramos a la gente, todo eso tiene que ver con la dimensión de la comunicación no verbal. Y si no mantenemos la diferencia entre lo que usted haría con su familia y lo que usted haría
con una persona con la que usted va a entablar una relación profesional, no vamos camino al éxito. Sin duda que el tema va a ir creciendo, y así que vamos a poner el dedo en el renglón, vamos a la pausa y ya regresamos. Claro que sí, estamos compartiendo con la doctora Chamir Hailey en Etiquetas de Negocio. No se retire, volvemos enseguida. Aquí de regreso a su programa Perspectiva. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema de etiquetas de negocio. Estamos compartiendo con la doctora Chamir Hailey y estamos brindando una información, muy interesante por demás, doctor. No solamente interesante, porque además de capturar el interés, que debería capturar el interés de toda nuestra audiencia, porque nosotros mismos estamos interesados, es válido para todas las esferas y todos los estratos de la sociedad. Es válido incluso para personas que crean que no tienen una profesión, incluso para trabajar con ella. Yo creo que es importante, hablábamos de esos choques que puede haber culturalmente cuando me traslado de un lugar a otro, y quiero plantear un punto de comunicación, cómo puedo tratar, cómo puedo relacionarme con la gente con la que estoy trabajando. Particularmente, yo tengo que confesar que sufrí un choque, aunque hay una cultura, los latinoamericanos, caribeños, tenemos una forma muy parecida de actuar, en la que la intimidad no tiene como que fronteras muy claras. Sí, como que igual estamos en público. Sí, estamos en público, tú y yo hablando, y yo, como tengo cariño contigo, te puedo decir mijo a las cámaras, delante de toda una gente, y no supe diferenciar entre la intimidad de nosotros dos como amigos, como hermanos, la intimidad que se presenta cuando yo estoy interactuando contigo como profesional. Carácter profesional. Eso es importante. Y me sucedió en un caso en particular. Voy a ir a un fast food, voy con mi esposa, y la dama que me atiende, la muchacha que me atiende, me dice a través del intercomunicador: un momento, cielo, ya te atiendo, mi amor. Yo miré a mi esposa y le dije: yo no la conozco. Sin duda tenía que hacer la aclaratoria, porque ella y yo estábamos viendo que esta persona me trataba con una intimidad propia de ella conmigo, una intimidad que... Entonces estas líneas se han perdido. ¿Cuánto beneficio o cuánto maleficio puede tener para nosotros el no saber hacer esas diferencias entre el lugar, el momento y la persona? Totalmente. Lo que les quiero decir con eso es que no tener el conocimiento correcto, volvemos a lo mismo, no conocer sobre la etiqueta profesional en esta situación, nos puede crear serios problemas, porque no nos estamos comunicando correctamente. Por eso es que se hace importante conocer lo que es el comportamiento profesional. Fíjense que hoy en día nuestro perfil de vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, cada día ha ido distendiéndose, ha ido expandiéndose, dilatándose a tal magnitud que se puede decir que nuestra intimidad ya es global. La llamada globalización se da incluso a nivel personal, y nosotros tenemos a través de las redes sociales un mecanismo en el que si yo amanecí con malestar, con enojo, lo pongo en la red, y particularmente yo tengo 5,000 personas en mi red, y imagínense multiplicado por otros tantos que tenga cada uno, así que va a llegar a una gran cantidad de personas lo que yo me sentí esa mañana. ¿Hasta qué punto tienen que ver esa conducta que yo pienso distinta, porque la diferencio a mi realidad, se llama lo real y lo virtual, para mí es igual, pero la gente lo ve así? Entonces ese comportamiento tiene algún efecto, o puede tener algún efecto en mi perfil profesional, como profesional o como un aspirante a ser un profesional en algún área. Por supuesto. De hecho, dentro de nuestro libro explicamos que las redes sociales pueden ser asesinos de carreras. ¿Entendiéndose? Claro que sí.
Claro que sí. Es cuando no podemos o no sabemos diferenciar por el desconocimiento de la misma temática entre lo que es lo personal y lo profesional. En muchas ocasiones mezclamos todo juntos y como usted dice, esto nos afecta y trae serios problemas. Me gustaría que nos diera un ejemplo de cómo esto puede repercutir, traer este serio problema a nuestra vida profesional. Claro. Lo primero que nosotros le decimos a las personas que, ¿verdad?, a nuestros clientes o a usted que nos está escuchando, es que si usted trabaja ya en lo que sea, lo primero que usted va a hacer es que usted tiene que separar lo que es su vida personal de su vida profesional y establezca en las redes sociales 2 páginas diferentes, porque usted va a tener su página personal donde usted va a compartir con sus amistades, con sus familiares, y usted va a tener su página profesional donde usted va a compartir sus logros o sus ejecutorias dentro del campo profesional. Porque una cosa no puede estar mezclada con la otra. Pero usted dijo algo que no quisiera que se quedara solamente como una declaración. Me gustaría que lo especificara más. Usted dice que muchas veces las redes sociales se pueden convertir en asesinos de la profesión. Un ejemplo, como usted me pidió. Un ejemplo que ha ocurrido, o sea, lo que usted va a escuchar de nosotros aquí ahora son cosas que han ocurrido, sí, y son más comunes de lo que usted piensa. Una gerente de recursos humanos de una compañía, esto es un caso real, una señora, no estamos hablando, porque hay gente que dice, ay, es que ella es bien joven y no tiene experiencia, no, estamos hablando de una señora, de una profesional con muchos años de experiencia en el campo de la gerencia de recursos humanos. Llega un viernes después de haber pasado un mal rato en su compañía y claro, tenemos esta idea de que tenemos 5,000 amigos en las redes sociales. No son sus amigos, son conexiones, contactos. Y ella llegó tan molesta que escribió el problema que había tenido y cómo ella se sentía y lo que ella sentía hacia su supervisor y hacia la empresa y lo publicó. Eso fue un viernes. El lunes, y cuando llega a su oficina, la llaman y su supervisor, que era el vicepresidente de la compañía, le dice, quiero que recojas tus cosas, estás despedida. Y ella dice, ¿por qué? Y dijo, bueno, aquí tienes la carta de despedida y aquí tienes la copia de lo que tú escribiste en esta red social. Expresiones. Ella se quedó así y dijo, yo tengo derecho a expresarme como yo quiera. Y su supervisor le dijo, claro que sí. Pero en el momento en que tú te expresaste de esa forma de nuestra institución, tú rompiste lo que tú llenaste en el contrato cuando tú llegaste aquí de confidencialidad. Por lo tanto, está fuera. Y así, en un fin de semana, esta señora perdió su empleo sencillamente por no haber aprendido que lo que es profesional es una cosa y lo que es personal es otra. ¿Qué hay de cierto que muchas empresas están revisando los perfiles de estas redes sociales que mantienen los candidatos a ser contratados? Por supuesto, claro que sí. No tan solo los candidatos a ser contratados, los estudiantes cuando van a entrar a la universidad, lo primero que les dicen es usted tiene que depurar su página sus páginas sociales, lo que usted publica. Claro que sí, porque es la forma más fácil en que un prospecto patrono puede entrar y ver cómo es su vida, qué usted hace, qué usted publica. Por eso le decimos a usted, no publique, escúcheme bien, ninguna fotografía suya, ni en traje de baño, ni con un vaso en la mano, jamás. Porque usted ni me bailando puede decir, en poses sugestivas. Ni bailando en poses sugestivas, ni al lado de nadie, porque también existe lo que se llama la pérdida de reputación por asociación. Yo soy una mujer muy profesional, muy comedida. Me dicen, vamos a tomarnos una foto, doctora. Y la persona que está al lado mío está embriagada, está bebida. Es un hombre que se ve a todas luces. Pues mire, yo me retrato con él y en ese mismo momento esa persona publica la foto y ¿qué usted ve? Pues entonces estoy perdiendo mi reputación por asociación. Y créame que crear una reputación nos toma años y segundos destruirla. Segundos. Wow. Es una realidad que quizás no le prestamos atención. Y hace un momento atrás yo le hablaba de cómo el trato, la ética que yo tenga en la profesión u oficio que yo desempeño puede ser determinante de cara al futuro.
Hay un ejemplo que me gusta tomar porque en estos días pude saludarlos personalmente. En los medios salió una comunicación, en los medios acá en Puerto Rico, de un par de jóvenes que decidieron vender café de una manera distinta. No sé si usted vio el reportaje. Estos jóvenes están en un lugar de Toa Baja, un pueblo acá en Puerto Rico, y ellos se pusieron un uniforme, tienen una cafeterita en un lugar bien bonito, bien organizadito, y ellos venden con los vasitos ya grapados, con un texto bíblico, incluso con una postura, con unos profesionales vendiendo café, y se ha convertido en toda una celebridad y están trabajando, incluso ya están pensando en hacer una franquicia de este tipo de ventas de café. Es la venta de café. Estamos hablando de que en un momento de crisis, el hecho de ver su posibilidad y tratarla con respeto y respetarse a sí mismo, aunque sea vendiendo café, se puede convertir en algo lucrativo y algo beneficioso. Y como algo mucho más valioso, se puede venir al suelo precisamente por lo contrario. Por supuesto. Cuando nosotros estamos, en este caso, lo que usted está hablando, de estos jóvenes que están vendiendo café, sí. Y uno de los grandes negocios del mundo no es vender agua, que uno dice el agua, pero si el agua hasta hace 30 años atrás era una tontería, uno pensar que uno iba a establecer un negocio vendiendo agua. Pero no es que exista tan solo la necesidad, es que cuando el prospecto cliente se enfrenta a usted, en este caso, los jóvenes que están vendiendo café, esa persona usted le tiene que decir en 7 segundos o menos, somos unos profesionales y sabemos lo que estamos haciendo. Mira la calidad de nuestro producto. Pero ¿cómo yo voy a conocer la calidad del producto del café si no lo he probado? Antes de probarlo, ya usted, con su comportamiento, con su vestimenta, con su establecimiento, con las tazas que tienen una cita, un verso bíblico, ya usted está hablando de la calidad de su servicio y de su capacidad. Por eso decimos que usted tiene que conocer cuáles son las características de esa imagen profesional y de ese comportamiento profesional, y por eso es que nosotros nos dedicamos a educar al respecto. Según lo que usted me está diciendo, entonces lo primero que yo vendo antes que mi producto es mi propia persona, y eso es mi primer producto a vender. Exactamente. Yo soy mi producto. Como yo le voy a hablar a usted sobre mi capacidad de educar, usted no lo puede ver, usted no puede ver dentro de mi cabeza. Usted no, aquí el doctor hablaron sobre tengo un bachillerato, una maestría, un doctorado, todo eso está bien, pero si usted no es capaz de verlo, yo no soy capaz de venderle mis ofrecimientos. Así que ¿cómo usted es capaz de verlo? A través de mi apariencia, a través de mi comportamiento, a través de la forma en que yo hablo, a través de mis gestos. Todo eso le habla a usted sobre nuestra capacidad. Me gustaría irme por este lado porque es una de las grandes situaciones en las que nos conseguimos hoy día. Nuestro tiempo, sobre todo el mío, por ejemplo, que yo digo que tengo influencia de 3 centurias distintas. Yo soy un baby boomer, así que tengo influencia del siglo XIX, pero también a la mitad del siglo XX nazco y estoy en el XXI. Y una de las transicionales más terribles que veo es la falta de respeto en las comunicaciones. Por ejemplo, este aparatito se ha convertido en algo interesantísimo de ver, porque tiene muchas funciones y mucha practicidad, pero estamos conversando usted y yo soy un profesional, vengo a reunirme con usted, pero empiezan a entrar mensajes y yo a responderlos mientras usted me habla. ¿Qué efecto puede tener eso en una relación de negocios, en una relación comercial? ¿Eso está bien porque todo el mundo lo hace hoy en día o debería tener también una etiqueta el uso de este tipo de elementos tecnológicos? Los elementos tecnológicos no deberían tener reglas sobre su uso, ya las tienen. Lo que pasa es que nosotros no las conocemos. Le decimos a nuestros clientes que cuando usted va a reunirse con una persona, su teléfono celular tiene que estar en su maletín, no puede estar sobre el escritorio, porque hoy en día, igual que en el siglo XIX, XVIII o en el comienzo del mundo, cuando nosotros estamos haciendo negocios, cuando nosotros estamos estableciendo vínculos comerciales, el respeto se hace necesario. Todavía hacemos relaciones de uno a uno. Inclusive usted me está viendo a mí ahora y aunque no estamos cara a cara, usted está mirándome a mí, usted está viendo mi contacto visual, pues entonces yo tengo que hablarle a usted. Es una falta crasa, escúcheme bien, de respeto, el que yo estoy hablando con usted y usted está, qué chévere,
entiendo. No. O permítame, doctora, y cuando estoy haciendo esto, estoy hablando con usted y de repente, ¿me permite un momento? Sí, y luego, continúe, y luego de nuevo, espero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo afecta eso una relación? Eso es una crasa falta de respeto, punto. Lo que usted me está diciendo, si nosotros estamos aquí, ¿Qué le está yo estoy con transmitiendo Irving eso? y estamos hablando, es más, no estamos realizando ninguna transacción de negocios ahora, pero estamos entablando, conociendo. Conversación, comunicación. Una conversación. Y yo estoy, perdóname, sí, dime. No, yo voy, a mediodía estoy ahí, sí. Y sigo hablando con él. ¿Qué le acabo de decir a él en esos segundos? Que no Tú no eres importante. No valoro. Tú no eres importante, es importante la persona que me está llamando. Y por eso usted como profesional va a tener en su teléfono celular o lo que sea un correo de voz con un mensaje profesional que va a contestar esa llamada. Y es importante lo que usted está diciendo, y como es importante, le volvemos a poner el dedo en el renglón. Usted nos va a esperar ahí, ya vamos a regresar, Irving. Vamos a la pausa. Claro que sí. Volvemos enseguida, no se vaya. Estamos compartiendo aquí bajo la temática ética de negocios con la doctora Charmir Hailey. No se retire, por favor. Volvemos enseguida. Si buscas un lugar con calidad de trabajos en impresión, un personal altamente calificado y servicio a la mayor brevedad, tu alternativa es Imprenta Cristo Viene, con una gran variedad de servicios en blanco y negro y a color, como tarjetas de presentación, sobres, papel de carta, libros, revistas, cruzacalles, placas, trofeos y medallas, entre otros. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Estamos ubicados en el primer nivel del Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico. Para más información, llámenos al 787-898-5410, extensión 7134, con el hermano Félix Kardec. Imprenta Cristo Viene. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Perspectiva. Estamos hablando sobre el tema etiqueta de negocios con la doctora Charmir Hailey. Queremos continuar, ¿verdad? El tiempo nos sigue traicionando. La temática es muy interesante. Queremos aprovechar todo el tiempo posible. Además, vuelvo a reiterar esto, perdonen si sueno reiterativo, pero además de interesante, es formativo, es educativo. Es más, esto es un valor, esto es una adquisición que puede redundar en elementos remunerativos, en liquidez en su propia vida si usted le presta atención. Un crecimiento en todos los sentidos. Doctora, voy a irme de nuevo un poquitito hacia atrás, porque tengo varios planteamientos, pero quiero analizar este. Hemos dicho fuera de cámara que una de las cosas que este proceso se da es en el entorno de la misma casa, del mismo hogar, donde aprendemos a comportarnos. La realidad hoy en día es que eso no está sucediendo tan a menudo como debiera. Y estamos teniendo como resultado gente capacitada tecnológicamente, capacitada intelectualmente, pero analfabetas en el sentido de la etiqueta profesional que deberían tener. Este proceso es un proceso de aprendizaje que debería darse y mostrarse tanto del educador como del educando. Pero vamos a ver esto. Una de las profesiones más dignas, más importantes, es la de la paternidad, la de la maternidad. Cierto. Pero papá y mamá han visto esto como secundario en pro de funciones laborales. Vamos a hablar del ama de casa, una función que yo he llamado la gerente administrativa de la empresa matriz. Así la he llamado yo. ¿No cree usted que muchas mujeres se sienten disminuidas en su carácter de ama de casa y por lo tanto no se ven como profesionales teniendo tanta profesión, tanta cosa importante que dar y formar cuando se trabaja en el hogar? ¿No cree usted que eso nos ha hecho algún tipo de daño? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso cuando yo hablo con una dama que, por ejemplo, me dice, no, ya no trabajo. Yo digo, ¿cómo que usted no trabaja? Me dice, no, porque ya yo estoy en la casa, yo soy ama de casa. Yo digo, usted no es asalariada. No recibe una remuneración económica por su labor, pero usted está trabajando. Así que si está trabajando, también tiene que ser que una profesional en su trabajo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué beneficios tendría que una madre, que una ama de casa se sintiera
toda una profesional, que se sintiera una persona capaz de ejercer una profesión tan digna y tan importante como esa, porque está formando personas, que es más importante que hacer un teléfono o que hacer una tablet. Fíjate esto, hace algunos años atrás en México trataron de establecerle, para darle seguro social a las mujeres, a las amas de casa, y empezaron a hacer el estudio. Llegaron a la definitiva que no pudieron pasar la ley porque se decía que para poder equiparar el salario de esta mujer habría que darle por lo menos $160,000 al año por las múltiples funciones y todas las capacidades que ejerce una buena ama de casa. Me dice a mí eso que es determinante. Pero bueno, usted es ama de casa. Entre muchas otras funciones, claro. ¿Y considera que no es tan importante esa profesión o la considera tan importante como esta que usted ejerce al educar a otros en etiqueta profesional? Es tan importante como las que más. Acuérdese que toda persona ejerce varios roles. Sí. Entonces no podemos decir que ser padre necesariamente es más importante que ser esposo o que ser profesional. Totalmente. Todas tienen la misma importancia. Y usted se ha conseguido con personas que son profesionalmente exitosas y familiarmente tratan con tanto desprestigio, con tanta poca importancia su casa, que hay un desbalance entre uno y otro. Yo creo que todos hemos conocido personas que son así, que le dan más importancia a una labor que a otra, definitivamente. No han entendido que como personas en este siglo XXI tenemos que aprender a balancear todos los roles que tenemos, siempre evitando que uno sufra por otro. Y por eso es que ahí está el arte de ser un profesional en este siglo XXI. Voy entonces a una segunda parte. Lo mencionábamos al principio. Son las relaciones que se establecen dentro del ámbito laboral, Sí. en las que a veces se pierden esos elementos de intimidad y empezamos a tener tratos excesivamente cercanos, se llegan a establecer relaciones extramaritales o dentro del ámbito normal y natural de una relación de personas. ¿Cuántas de estas cosas mal manejadas pueden traernos conflictos y pueden traer problemas a nuestra profesión? Claro. Lo que nosotros decimos es, cuando usted está en la oficina o en su lugar de trabajo, sabemos que a veces usted está ahí más horas que las que usted está en su residencia, cuando a lo mejor usted llega a las 6 de la tarde, cena, se ducha, estudia, lo que sea, y ya. Así es que tenemos que estar claros que en el ámbito del trabajo no existe el grado de afectividad que existe cuando usted está en su casa, con su familia. La gente que le acompaña en su lugar de trabajo, usted no decidió estar en ese lugar de trabajo por la gente. Usted decidió aceptar un puesto de trabajo. En su casa usted comparte con la gente que usted escogió estar. Así es que entonces tenemos que usted está trabajando, está en su lugar de trabajo 8, 10 horas al día, con personas con las que usted no escogió estar, sino que está porque todos aceptamos un puesto en este lugar. Es que esa relación usted la tiene que llevar con más cuidado porque no existe el grado de afectividad. Lo que a lo mejor en su casa usted puede hacer, usted no lo puede hacer en su lugar de trabajo. ¿Cómo entablamos ese vínculo de respeto? Pues hay muchísimas maneras, pero usted tiene que entender que si usted está trabajando, su supervisor, cosas que ocurren. Un ejemplo sencillo, mi supervisor es más joven que yo, por lo tanto, pues eso no me da el derecho de tratarlo de mi hijo, no me da el derecho de decirle, tú, mira, ven acá, que quiero explicarte eso, porque así era como nosotros lo hacíamos. Tú eres un muchachito, tú llegaste los otros días. Eso está totalmente errado. ¿Por qué? Porque nosotros entablamos y tratamos a nuestros compañeros de labores no de acuerdo a su edad, sino que entablamos relaciones de respeto de acuerdo al puesto. Hay una premisa bíblica que a mí me encanta porque es tan de ética profesional, de etiqueta de un profesional, que dice, conforme quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Perfectamente. Ahora, me viene a la mente uno que también dice, honra a quien honra merece. sí, no le debas nada a nadie, darle a cada quien lo que le corresponde. Hay que, como profesional, darle, ¿verdad?, el mérito y el crédito que... Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si uno va a entrar a un tribunal, dice, no se aceptan este estilo de vestir en esta sala, usted no puede entrar bajo estas condiciones.
cada día hemos visto más que las personas tienen un criterio muy particular de lo que es estar elegantemente vestido o bien vestido. Y vemos cómo nos encontramos con un criterio que a mí particularmente me asombra. Cuando yo hablo de que alguien está vestido inadecuadamente o que estás mostrando demasiada piel, me dicen, pero es que tú me quieres vestir como una vieja, como un viejo. Pregunto yo, ¿por qué la desnudez o el mostrar piel tiene que ver con modernidad? Y lo contrario es hablar de antigüedad. ¿Es eso cierto? ¿Eso es un mito? ¿Qué tiene que ver eso con mi etiqueta como un profesional? Como profesionales tenemos que reconocer que existe lo que se llama una vestimenta corporativa. Y la vestimenta corporativa varía, porque no es lo mismo la etiqueta, vamos a decir, la vestimenta corporativa de un ejecutivo de un banco o de una dama que trabaja en un banco que de una dama que trabaja en la cocina de un comedor escolar. Claro. Obviamente la vestimenta corporativa es diferente, pero ¿qué se supone que haga la vestimenta corporativa? La vestimenta corporativa se supone que diga en 7 segundos o menos quién es usted, a qué usted se dedica, cuál es su capacidad dentro de lo que usted se dedica. Si yo no soy instructora de natación, no se hace necesario entonces que yo vaya en traje de baño a mi lugar de trabajo, ¿correcto? Pues si entonces estamos seguros de que para la funeraria nos vestimos de una manera, que para la graduación de nuestro niño nos vestimos de otra, que para ir a un concierto de música sacra me he visto de una manera, que para ir a la iglesia me he visto de otra. Entonces, ¿por qué hay tanta duda sobre la manera en que me debo vestir para ir al trabajo? Enseñar mucha piel, ir con escotes profundos, tanto damas como caballeros, quiero que me entienda. Hoy en día hemos visto damas vestidas a lo mejor con faldas muy cortas, pero también hemos visto caballeros con una camisa que parece que se le va a descoser encima. Eso tampoco es una manera profesional y no solamente la camisa, por ejemplo, tenemos una moda muy actual en la que los muchachos sobre todo les gusta ser, no solamente los muchachos, sino hombres adultos que quieren parecer muchachos, los vemos con unos pantalones que dejan ver su ropa interior. O sea, es una cosa que a mí particularmente no me entra, no concibo que tenga que ser una ropa que uno utilice para salir a algún lugar. Claro. Uno tiene que entender que, por ejemplo, ese tipo de vestimenta, lo que le va diciendo al resto de las personas son cosas de usted que no necesariamente es la realidad, pero que usted tiene que ser claro que si usted quiere que lo traten de una forma en particular, usted le tiene que decir a través de su vestimenta y de su comportamiento, esta es la forma en que yo quiero que me trates. ¿Sabe una cosa, doctora? Mi abuela, yo creo que no llegó a secundaria, la high no la alcanzó. Y mi abuela decía algo que me parece de una doctora de etiqueta profesional. Ella decía, conforme te ven, así te tratan. Por supuesto. Otra de las falacias, yendo por esa misma línea que usted está diciendo, hay gente que me ha dicho, ¿sabe lo que pasa? A mí me gusta trabajar cómodo. Y como en mi oficina yo no trabajo con gente, pues en realidad yo voy como me da la gana. Mire, hay tantos errores en eso que vamos a comenzar diciéndole que cuando una persona dice, yo no trabajo con gente, pues usted trabaja en un zoológico. En un zoológico, correcto. O sea, sus compañeros de labores son personas, eso es un público interno. ¿Y cómo usted se cree que sus compañeros de labores lo tratan a usted? Pues de acuerdo a cómo lo ven. Si usted, y escúcheme bien, si usted no se respeta, si usted no invierte en su apariencia profesional, ¿cómo usted pretende que otras personas, que su prospecto cliente, invierta en usted? Indudablemente que estamos hablando de un valor, como decía hace unos momentos atrás, que se reditúa en beneficios económicos, en beneficios sociales, en beneficios relacionales, en una elevación del nivel de un individuo como profesional. Yo creo que es importante entender esto, y cuando hablamos de la etiqueta, estamos hablando también de relaciones, de formas de vestir, de formas de comportarnos, de formas de actuar. Algo que a mí particularmente, y voy a hablar ahora desde el punto de vista del consumidor, del cliente. Particularmente yo, y yo no sé si usted tenga esto
unido a su protocolo de enseñanza, pero yo tengo 34 años en esta silla de ruedas. Mucha gente a veces no la ve a través de la televisión, pero y dicen, ¿es cierto? Sí, yo tengo 34 años sentado en una silla de ruedas. Voy a hablar con una persona, me acompaña Irving, a quien acabo de invitar, él no sabe ni a qué voy, y yo hablo con la persona no me mira a mí, la persona mira a Irving, porque yo tengo un impedimento. Como cliente me siento irrespetado cuando yo le digo, mire, señorita, señora, señor, caballero, yo hice esto y esto. Y me dice, no, eso no es así porque el sistema dice. Y ahí me siento ofendido porque él le cree más a un sistema que alimentó a alguien en alguna parte que a mí que me tiene frente a él. Y de inmediato está rompiendo la comunicación conmigo porque me siento irrespetado. Le doy los dos ejemplos para que usted pueda trabajar con ellos. Pues claro que sí. Definitivamente nuestro libro Sobrevive en la jungla corporativa lo educamos al respecto. Porque lo primero, hay una sección que habla sobre cómo trabajar con personas con impedimentos. Y fíjese que dije con personas con impedimentos, no con un impedido. Porque eso es un sí, etiqueta. Eso es un te marca. título que eso marca a la persona y no se hace necesario que sea así. Él es un profesional que tiene un impedimento, como una persona puede tener el cabello de un color, pero ese impedimento físico no tiene absolutamente nada que ver con su capacidad. Sucede mucho también cuando estamos una persona que es sorda, pues, o una persona que tiene un intérprete. Usted tiene que hablar tiene que hacer contacto visual, no con el intérprete, claro, sino con la persona con la que uno está hablando. Usted habla japonés y yo hablo español. Pues yo le hablo a usted en español, no miro al intérprete, lo miro a usted. Que se puede dar esa interacción, pero claro, lo correcto debería ser mirar a la persona porque es con ella que me estoy comunicando. Exactamente. E igual leemos en la parte en la que hablamos sobre el trato al cliente, también decimos lo mismo. Usted nunca le dice al cliente que esté equivocado. Por eso es que existe eso que dice el cliente siempre tiene la razón. Y a lo que se refiere es a ese tipo de cosas. No, el sistema dice que eso no es verdad. No, esa no es la forma en que yo me dirijo a mi cliente. Yo lo que puedo decir es, el sistema dice tal cosa. Si usted fuera tan amable, ¿me podría dar la información correcta? Esa es la diferencia. Imagínese la gran diferencia que hay entre una cosa y otra. Doctora, y qué triste, decía mi compañero ahora que el tiempo nos traiciona. A mí particularmente no me gusta la frase porque digo, el tiempo siempre dura lo que dura. Pero pasa tan rápido en la relatividad del tiempo que cuando tenemos una buena conversación se va fugazmente. Tenemos que ir a la pausa de nuevo. Claro que sí, aquí en Perspectiva. Acuérdese, nos puede escribir a nuestro email perspectiva@cdminternacional.com y allí puede hacer su sugerencia, comentarios respecto a este programa. Y ¿verdad? No se retire, que nos queda un segmento donde la doctora nos va a seguir hablando de su libro y su producto. No se vaya, volvemos enseguida. La librería Cristo Viene te invita a que nos visites en las facilidades del Ministerio Cristo Viene, en la carretera número 2, kilómetro 92.6 en el barrio Membrillo en Camuy. Contamos con una gran variedad de libros, Biblias, música, videos, diccionarios, compendios, libros de institutos y artículos para regalos. Además encontrará todo el material del evangelista Gille Ávila. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábados de 7 a 10 de la noche. Visítanos. Para más información, llámanos al 787-898-5410, extensión 133. Librería Cristo Viene. Aquí en nuestro segmento final de Perspectiva, lamentable, ¿verdad? Pero hemos aprendido mucho, hemos compartido con la doctora Shamir Haile, nos ha dado información muy valiosa, muy amena para nuestro diario vivir. Sin duda, me tengo que decir que espero, quiero comprometerla aquí en público, que no sea la única vez que esté con nosotros, porque quizás podemos hacer otro programa. El tema requiere de mucho trabajo, creo que es muy necesario y nos queda pendiente el área de la educación. Qué poco se habla de esto, qué poco se transmite este insumo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que bien formados
bien informados, serían grandes profesionales. Que la profesión no solamente tiene que ver con el conocimiento técnico que se tenga sobre un área, que tiene que ver con mucho más. Yo creo que ese tema lo podemos dejar es solamente eso para un programa. La doctora nos ha hablado de la etiqueta de negocios, la etiqueta profesional, cómo uno debe ser, actuar, comportarse, vivir, relacionarse en todo este proceso. Usted, doctora, como una frase quizás final del programa de hoy, en el que pudiéramos englobar la idea en general de lo que hemos venido hablando, ¿cuál sería para usted quizás la médula de todo este tema? Pues muy sencillo. Nosotros lo que decimos es, solo tiene 7 segundos para causar una primera impresión exitosa. En esos 7 segundos, su imagen y su comportamiento le tienen que decir a todas las personas a las cuales usted se enfrenta, hablarles inmediatamente y contundentemente de su capacidad. Y el problema o la situación que ocurre todo el tiempo es que en esos 7 segundos la persona no es consciente de ello y lo que está haciendo con su imagen y su comportamiento es saboteando su imagen profesional, saboteando su credibilidad, saboteando su capacidad, su talento. Y lo que nosotros hacemos a través de nuestros seminarios y nuestras conferencias es eso, educarle a usted para que los demás puedan ver a través de su imagen y su comportamiento su ser, su identidad, lo que es usted. Pregunto, doctora, una pregunta que me gustaría que nuestra audiencia se llevara. Mi gente linda pueda llevarse esto porque seguramente le va a importar, porque esto es válido, dijimos, para el ama de casa, para el que vende café, para el pastor, para cualquiera, ¿no? Es válido para todo mundo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted cree, si tomamos a 2 elementos, uno que está capacitado en el área que va a trabajar y otro que tiene quizás la misma capacidad, pero un poquito por debajo, pero este tiene una etiqueta profesional de altura y este no? ¿Cuál cree usted que va a descollar más rápidamente, al que van a descubrir más rápidamente? ¿Cuál de los dos? Bueno, yo sí le puedo hablar en términos de nuestra experiencia observando a los reclutadores de personal. Los reclutadores de personal, todos sabemos, se enfrentan diariamente al reto de traer personas a su institución o a su compañía y escogerlas, ¿verdad? Y muchas veces esas personas tienen un resumen o unos papeles en la mano que le hablan sobre los estudios o la experiencia de este individuo. Sin embargo, sabemos que si ese reclutador de personal tiene ante sí 3 o 4 personas que tengan más o menos la misma experiencia, más o menos la misma educación, pues entonces, ¿qué va a utilizar esa persona para decidir entre A, B o C? Pues lo que está viendo, la forma en que esa persona se proyecta, la forma en que esa persona se ve, la forma en que esa persona gesticula, habla, sonríe, hace contacto visual, el tono de su voz y por supuesto su apariencia. Sin duda alguna que tiene que ver con nosotros como personas. Somos lo que transmitimos en nuestra forma de vivir cada día. Exactamente. Y doctora, veo que usted tiene en una emisora acá en Puerto Rico, tiene también en televisión. ¿Usted tiene una página donde la gente pueda saber de todos estos detalles suyos? Por supuesto, usted se puede referir a nuestra página de internet www.etiquetadenegocios.com. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Tanto en nuestra página como en las redes sociales ofrecemos consejos prácticos. Todo esto que hemos discutido y mucho más semanalmente. Entre a nuestra página, dele like, suscríbase y manténgase en contacto con nosotros. También a través de la página y a través del internet puede conseguir nuestro libro, Sobrevive en la Jungla Corporativa, que fue nuestro esfuerzo en comunicarle a todo profesional lo que necesita conocer y saber para poder proyectar una imagen de éxito. Sin duda debe tener comentarios de que vino a llenar un vacío en ese sentido, porque mucha gente había olvidado anteriormente, en siglos pasados. Algunos abuelos nuestros recordarán que habían códigos de comportamiento que se estudiaban, que estarán recordando ahora que se enseñaban cómo comportarse en la mesa, cómo actuar. Eso se perdió. Y yo creo que Jungla
corporativa o cómo sobrevivir en la jungla corporativa, viene a llenar ese vacío. Doctora, ¿algún teléfono en el que podamos tener contacto con usted? Nos puede llamar al 787-462-4050. ¿Usted cree que grupos de profesionales en el pastorado, funciones espirituales, les haría bien también entender esto y usted podría ir a darle conferencias a grupos como estos? Por supuesto, porque acuérdese que todo profesional, no importa nuestro campo, tenemos que comunicar claramente y nuestra imagen y la forma de nosotros hablar no puede sabotear ese esfuerzo nuestro. A veces muy poco o mucho puede dañar, tiene que ser lo que es equilibrado. Balance justo. Un balance, correctamente. Pues no tenemos tiempo para más, Irving. Como dijiste anteriormente, se acabó el tiempo. Simplemente agradecer a la doctora Chamir Hailey por estar con nosotros y brindando tanta información valiosa, pertinente para nuestros tiempos. Acuérdese que se puede poner en contacto con estos programas y muchos más a través de Facebook, allí Facebook/Perspectiva. También puede ver estos programas en YouTube /Perspectiva CDM. Bueno, será hasta la próxima, aquí desde Perspectiva. Gracias por estar con nosotros.